Bienvenidos a todos, mi nombre es Lucas Doroñuk y los invito a un nuevo capítulo de Historia en Hashtag para Página 16. En esta ocasión vamos a pensar un poquito en la historia argentina del siglo XIX, que indudablemente si uno hace un recorrido por la historia política, se estudia por lo general la historia de los próceres, la vida de los mismos, sus acontecimientos políticos más importantes y algunas que otras guerras que determinaron la formación del Estado Nacional Argentino. Pero en este contexto hay un personaje que es fundamental para comprender la cuestión agraria y la relación de la expansión del Estado Nacional Argentino moderno. Y en este sentido estamos hablando de los bandidos rurales o los bandidos sociales. Para conocer un poquito más de este concepto, vamos a trabajarlo mediante una canción muy conocida de León Gieco llamada Bandidos Rurales. La canción fue lanzada en el año 2001 en el álbum homónimo Bandidos Rurales. La canción trata y relata sobre la historia de varios bandidos rurales a lo largo de la historia argentina, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Especialmente vamos a tomar la vida de dos de ellos para poder conceptualizar mejor: Juan Bautista Bairoleto y Mate Cocido. Para entender más a fondo qué son los bandidos sociales tenemos que dar una cierta definición o algunas características propias del concepto. En un primer momento tenemos que entender un poco qué es el bandidaje social. Y en este sentido podemos decir que son un foco de resistencia campesina en el marco de la expansión de las relaciones capitalistas en el mundo durante el siglo XVIII y XIX, aunque también tiene rasgos o presencias desde el siglo XVI y XVII, tanto en América, Europa, África, Asia u Oceanía. En el caso argentino podemos ver que el Código Rural a lo largo del siglo XIX propuso una serie de disposiciones en las cuales se trata a la figura del gaucho o a la figura del bandido. En este sentido, aquellos vagos malentretenidos que no portasen la libreta de conchavo iban a ser completamente perseguidos por el ejército o la gendarmería del Estado Nacional Argentino. Hay que comprender que esta forma de persecución hacia el gaucho o hacia el trabajador rural espontáneo cesó definitivamente a finales del siglo XIX. No es casualidad que se haya dado en este contexto histórico, ya que en el siglo XIX Argentina conforma el Estado Nacional moderno, para lo cual necesitaba delimitar fronteras, tener un territorio dado y formar una nación. En este sentido, el avance de un sistema capitalista incipiente en la región propuso una nueva reformulación de las relaciones de explotación laboral. Y en este sentido no se puede dejar escapar al gaucho, al indio o al bandido, ya que esto representaba un riesgo para la continuidad de las economías regionales de Argentina. Cuando uno habla de bandidaje social, ineludiblemente puede resumirlo en una premisa parecida a la de la historia de Robin Hood, es decir, un bandido o un delincuente que roba a los ricos para distribuírselo entre los pobres. Y es que esta premisa no está tan alejada de la realidad, sobre todo si entendemos la vida de Bairoleto y de Mate Cocido. Para esto tenemos que estudiar la vida de Juan Bautista Bairoleto. Nacido en Santa Fe en 1894, constituye una de las figuras más paradigmáticas del bandidaje social. A lo largo de su vida ha tenido varios encuentros con la ley, ya sean por robos, delincuencia menor, secuestros o altercados en la vía pública. Pero sin lugar a dudas, el capítulo más importante de su vida lo iba a tener en el año 1919, cuando, y como dice la canción de León Gieco, pretendía a la mujer de un policía. En este altercado o en esta disputa que iba a tener con el oficial de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, él iba a fusilar e iba a matar a este policía. Desde ese momento y hasta el día de su muerte, Bairoleto fue perseguido por todas las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas Nacionales. Asimismo, se comenzó a propagar su imagen como un delincuente sumamente peligroso, aunque paralelamente era extremadamente venerado por los pobres y por los menos pudientes por sus acciones delictivas que beneficiaban a estos grupos más populares. Otro personaje al cual León Gieco le dedica esta canción es a Segundo David Peralta, más conocido como Mate Cocido. Este nació en el año 1897 en Monteros, Tucumán, y también representa a uno de los caudillos más importantes dentro del bandidaje social. A Mate Cocido no solamente se le adjudicó la cuestión de tener varios hechos delictivos en su haber, sino que también comenzó a erigirse como una figura popular entre los sectores que lo veneraban, los sectores pobres, orilleros o de los más marginales de la sociedad argentina en ese entonces. La historia dice que él fue asesinado en una emboscada propagada por la Gendarmería Nacional en el año 1940. Desde el día de su muerte, tanto Mate Cocido como Bairoleto fueron canonizados por los sectores menos pudientes como los verdaderos héroes populares. Es muy interesante analizar a estos personajes de la historia, no solamente por la cantidad de hechos anecdóticos que uno puede entender de ellos, sino también para comprender a esta otra
figura que aparece en la historia argentina y que no es tenida muy en cuenta desde el discurso de la historia oficial, pero que sin lugar a dudas ha ocupado un lugar y un rol preponderante en la formación del Estado Nacional Argentino, como así para poder estudiar las nuevas relaciones de explotación económicas en Argentina. De igual manera también se deja entrever todas estas concepciones culturales que han tenido las élites dominantes en nuestro país. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, podés contactarme al email que figura acá o a mis redes sociales.